Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en la palabra en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Y así la gloriosa palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hablamos de lo que es la salvación, de lo que es la salvación no se pierde, y estamos enseñando que la salvación no se pierde porque las escrituras dicen que la salvación no se pierde. ¿Quiénes creen que la salvación se pierde? Son aquellos que creen en las tradiciones y las enseñanzas de los hombres, los cuales por motivo de intereses no se predica que la enseñanza no se pierde, porque se derrumba todo lo que es la religión, toda la estructura que han creado los hombres para someter a los pueblos bajo la creencia de que la salvación se pierde y someterlos al temor, al miedo, y los tienen subyugados, los tienen controlados, controlan las masas a través de esta mentira de que la salvación se pierde. En las iglesias por lo general, intencional o no intencionalmente, se enseña que la salvación se pierde. Pero la palabra del Señor dice que la salvación no se pierde porque ha sido pagado ya el precio por nuestros pecados. Ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y no hay manera de que se pueda revertir eso. Cuando un hombre, cuando una mujer acepta a Jesucristo, automáticamente se les son perdonados todos los pecados. Todos. Desde el día que nace hasta el día que muere, todos sus pecados son perdonados. Por eso la palabra acá el salmista dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Bienaventurado, o sea, dichoso, feliz. Es afortunado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. No la transgresión de la vida pasada solamente, sino la del presente y la del futuro. Cristo, Él sabía que nosotros le íbamos a aceptar su sacrificio, íbamos a aceptar su perdón, pero Él también sabía que teníamos un presente y un futuro, como dice Pedro en el capítulo 4, dice que lo que resta en la carne, andemos en santidad, dice el apóstol, porque la salvación no se pierde, pero tenemos que tener un testimonio por amor a Dios, por amor a ese perdón eterno que el Señor nos ha dado, de perdonar todos nuestros pecados. Y lo vamos a leer más adelante. Que dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a estar viendo que la salvación no se pierde, como mal enseñan los falsos maestros, y algunos buenos pastores enseñan esto porque no se han incursionado en investigar de que la salvación no se pierde, sino que se han dejado llevar por tradiciones, por enseñanza de hombres, los cuales muchos han ingresado a institutos bíblicos, los cuales enseñan que la salvación no se pierde. Pero nosotros tenemos que desligarnos de las tradiciones de los hombres e incursionarnos en las escrituras. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? El cristiano, el Hijo de Dios, debe apoyar toda su vida, toda su fe en las escrituras, no en los hombres, no en las palabras de los hombres, sino en las palabras del Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar a entender la salvación, que es lo más importante, entender la salvación, entender lo que pasó en la cruz. Nosotros venimos hablando de lo que era el ministerio de este hombre de Gigi Ávila, que predicó por 50 años que la salvación se pierde, lo cual es totalmente mentira, es mentira. Y este hombre nunca quiso conocer la verdad, porque la palabra del Señor dice que aquel que quiera conocer la voluntad del Señor la va a conocer. Estas personas no es que no entienden, sino que no quieren entender, porque al entender se derrumba todo su sistema religioso de creencias, de tradiciones de hombre, de que la salvación se pierde, y quieren ganar la salvación por medio de obras, por medio de esfuerzo humano. Por eso dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por quién? Por el Señor. El Señor es el que perdona todos nuestros pecados. El Señor, como dice el Salmo 103, que me viene a la mente ahora,
no lo tengo entre los pasajes, pero viene en este momento. 103 dice así la palabra del Señor. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Señor es el que perdona todas nuestras iniquidades, las pasadas, las presentes y las futuras. Mal enseñan de que los pecados han sido perdonados, los pecados pasados. Si hubieran sido perdonados solamente los pecados pasados, estaríamos todos condenados, porque el hombre es pecador. Aún el cristiano que se entrega a Cristo tiene el nuevo nacimiento, ha venido el Espíritu Santo, ha sido regenerado, ha sido lavado de sus pecados. La carne sigue su actividad pecaminosa, porque esta carne ha sido juzgada y la carne peca, la carne paga, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso esta carne va al polvo, va al polvo. ¿Por qué? Porque es la carne la que peca. Cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor nos regenera interiormente, pero la carne está destinada a ir al polvo. Entonces, la carne sigue su actividad, entonces el cristiano se pregunta: ¿cómo puede ser que Dios haya perdonado todos mis pecados si yo sigo pecando, si yo sigo teniendo malos pensamientos? Porque el cristiano le ha dado la espalda al pecado, pero hay una ley, como dice el apóstol, que se revela contra la ley de Dios, que es esta carne, que se revela con Dios. Por eso nuestro culto racional es ofrecer nuestro cuerpo al Señor como un culto racional al Señor. Ese es nuestro culto. No son liturgias, no son ritos, no son ceremonias, no son reuniones, aunque las reuniones le rendimos culto al Señor, pero nuestro culto racional es la negación a nosotros mismos, ofreciendo al Señor una vida en la cual nosotros nos santificamos día a día, y ese es nuestro culto racional, nuestra ofrenda, un sacrificio vivo y santo para el Señor. Le ofrecemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados, pero vemos que la carne sigue su actividad pecaminosa. Entonces podemos ver que nosotros hemos sido comprados. Dios, el Señor, ha pagado por todos nuestros pecados. Por cada pecado que nosotros cometemos desde el día que nacemos hasta el día que morimos, eso es una deuda que nosotros teníamos con Dios, o el hombre tiene con Dios. El hombre tiene una deuda que es el pecado contra Dios. Esa es la deuda que tiene el hombre contra Dios. Esa deuda, Cristo vino y caminó una vida impecable, sin pecados. Entonces es la ofrenda del Cordero Santo que se ofreció a sí mismo, y el Padre lo aceptó como pago por el rescate de nuestra alma. O sea que la deuda que nosotros teníamos, Cristo la pagó por nosotros. Es como decimos, si nosotros tenemos una deuda y viene alguien y paga nuestra deuda, la deuda queda saldada, queda liquidada, no hay más nada que pagar. Entonces los que creen en pérdida de salvación creen que la deuda hay que seguir pagándola, porque no creen que Cristo pagó toda la deuda por todos nuestros pecados. El Señor las pagó. Vamos a leer en Romanos capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer el 7. Dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados los hijos de Dios, a los cuales no se le computa el pecado, a los cuales no se le registra el pecado para condenación. O sea que el cristiano ve que está la carne en actividad, ve que la carne peca, pero esos pecados no son computados, digamos, en el sentido para condenarlo. No hay, porque dice la palabra en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego hay una partecita más que fue agregada, que no está en el texto original, que dice que no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue agregado. Entonces, no
Si fuera por eso estaría anulando lo anterior, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero después dice, no hay ninguna, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue agregado, lo cual contradice lo que fue dicho anteriormente, es una contradicción, dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto fue agregado, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si dice que no andan conforme a la carne, quiere decir que andan en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que se le demanda obras al cristiano para salvación, para condenarlo. Tiene que andar en el Espíritu, un cristiano. Y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hablamos que Noé entró al arca y nosotros también entramos en el arca, que el arca es Cristo. Cristo es nuestro Salvador. A Noé lo salvó el arca. Si no fuera por el arca, Noé se hubiera ahogado igual que todos los demás, debido al juicio, al diluvio que Dios envió a la tierra. Nosotros también estamos en Cristo. Cuando Dios emita su juicio, nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en el arca, nosotros estamos protegidos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Noé dentro del arca, sí, pecaba, por supuesto que pecaba, porque somos carne, porque la palabra del Señor dice que todos los hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dice que el hombre es pecador, que el hombre es mentiroso, como dice en el Salmo 116, versículo 11, dice que todos los hombres son mentirosos. Salomón dijo que todos los hombres pecan, en 6:36 de Crónicas, y así sucesivamente. La paga del pecado es la muerte. Todo 3:23 dice que todos somos pecadores, todos estamos condenados, digamos, en el sentido de que no merecemos la gloria, estar en la presencia del Señor. Entonces, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la base de lo que es la seguridad de salvación. Hay muchos versículos que constatan de que la salvación es imposible de perderla, porque los que dicen que la salvación se pierde dicen que Noé podía salir del arca, lo cual es totalmente falso. Noé no podía salir del arca. ¿Por qué? Porque Dios cerró el arca, y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Nosotros cuando fuimos salvados una vez y para siempre. Por eso Dios, el Señor le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento. Un hombre no puede volver al vientre de la madre. Es lo mismo que Noé quería salir, no podía salir porque ya había entrado en el arca, había entrado en la luz, había sido trasladado, digamos, de un lugar a otro. Nosotros también hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. No podemos más volver a las tinieblas, no podemos volver más a la oscuridad, no podemos volver más a la condenación, no podemos volver, si lo hablamos en el ámbito natural, no podemos volver al vientre de nuestra madre. Así como es imposible volver al vientre de la madre, así es imposible que un cristiano vaya al infierno. Es imposible, no puede, porque ya fue trasladado al reino de su amado Hijo. No se puede volver a la condenación. Un cristiano se puede, como se dice, se puede perder, digamos, una oveja se puede perder. ¿Por qué? Como un pastito acá, como un pastito allí, llega un momento que la oveja está perdida. Por el solo hecho de que la oveja esté perdida no significa que deja de ser oveja. Muchos cristianos se apartan del camino del Señor, pero no dejan de ser hijos de Dios. Tienen todos los pecados perdonados, pero reciben la cosecha de su siembra, digamos. Porque dice la palabra que lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Un cristiano cuando fue perdonado una vez y para siempre. No se puede volver atrás. Dios no puede condenar a alguien que ya fue justificado, a alguien que ya le fue pagada la deuda. Ese es el punto, que no entienden los que enseñan lo que es pérdida de salvación. No lo entienden y en su gran mayoría no lo quieren entender. Como hablábamos de Gigi Habla y todos los falsos maestros. Dios lo sabe, ellos lo saben, pero entiendo que no es que no entiendan ni entendían la salvación, sino que no querían entender para no renunciar a todo su imagen, porque tú imaginas una persona que predica años y años una cosa y después se da cuenta que está errado,
pocos reconocen que están errados, pocos reconocen que están errados, que se han equivocado, que han predicado mal, que han predicado doctrina de demonios. No se quieren arrepentir y siguen predicando las mismas mentiras porque han entrado en una necedad, en una terquedad de que la salvación hay que ganarla por medio de las obras, por medio de la oración, por medio de los ayunos, por medio de tantas otros medios. Y el único medio es la fe en Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si la palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, tenemos que creer que Cristo en la cruz pagó por todos los pecados, desde el día que nacimos hasta el día que morimos. Toda esa deuda que nosotros teníamos con el Padre, cada pecado es una deuda con Dios, pero Cristo vino y caminó una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de fidelidad, una vida de comunión con Dios, la cual agradó al Padre ese sacrificio. Por eso en los sacrificios era necesario ofrecer un cordero de un año, decía, sin defecto, tenía que ser perfecto el cordero. Y bueno, el cordero que murió en la cruz era un cordero perfecto. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de un grupo, no de algunos o de muchos, no de un grupo selecto, simplemente Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor murió por todos los hombres, por todos los hombres. Entonces, cuando nosotros creemos, esa salvación se hace efectiva en nosotros. Entonces podemos ver que, podemos ir a Levítico, donde ahí dice cómo eran los sacrificios, lo cual era una sombra y figura de lo que iba a venir, que es el sacrificio de Cristo. Y podemos leerlo para tener un contexto de lo que es por qué Cristo tuvo que venir a la tierra y morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, la muerte, había una sola manera de pagar esa deuda que el hombre tenía con Dios. Era por medio de la vida y de la sangre y del sacrificio de Cristo. No había otra manera de pagar por el pecado de los hombres. Al Papa le preguntaron, el cual siendo un líder de la secta católica romana, le preguntaron a qué vino Cristo y dijo que no sabía. Ahí nos damos cuenta de la oscuridad. Muchos pensaban que iba a dar cátedra para enseñar a qué vino Cristo a la tierra. Cristo vino a la tierra a pagar el precio por nosotros, por nuestras almas. Él vino a pagar el precio porque nosotros teníamos una deuda. Él vino a pagar la deuda. Y el Papa no sabe eso. No sabe eso porque está en la oscuridad, están en las tinieblas. No tienen salvación, no tienen revelación, no tienen el Espíritu Santo. Están en pecado, por lo cual están condenados. Lamentablemente están condenados a menos que reconozcan a Jesucristo, que Él pagó la deuda por ellos. Ellos no lo reconocen a eso. Como todas las sectas no reconocen que Cristo pagó por nuestros pecados. Ellos quieren pagar ellos la deuda. Que el falso maestro enseña que es por obra la salvación, no es por fe, no es por medio de la fe. Entonces podemos leer en Levítico que dice, podemos leer el contexto que dice capítulo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. Entonces acá podemos ver que había un sacrificio para cubrir temporalmente sus pecados. Era algo temporal. ¿Por qué? Porque el hombre peca constantemente. Es israelita, por el momento se le perdonaba, aplacaba la ira de Dios, pero volvía a pecar. Entonces
al volver a pecar tenía que volver a ofrecer otra vez sacrificio. Y eso es lo que hacía, o lo que hacen las sectas, o que enseñan, mal enseñan esta gente. Estamos tomando el ejemplo de Gigi Ávila porque se dice que es el predicador más grande de la historia de la iglesia moderna, y lo cual es totalmente falso. Predicaba doctrina de demonios totalmente. Y eso nos damos cuenta cómo está la iglesia, en qué situación está la iglesia, teniendo a este hombre como un referente, lo cual era torcido todo lo que hablaba, era un verdadero desastre su doctrina. Porque él decía que la salvación se perdía y había que ganarla a través de las obras, a través de la oración. Esta gente cree que si una persona ora poco se va al infierno, etcétera. O sea, todo así quieren ser otros cristos. Lo cual ¿cómo decirlo? Los delata como falsa doctrina, como doctrina de demonios, quiere ser otro Cristo. Cuando uno quiere ser otro Cristo, sin malos pensamientos, o sea, uno se santifica, pero se da cuenta que hay una ley que se opone tenazmente a la ley de Dios. Pero eso no lo condena al cristiano. El cristiano sí se santifica y ofrece su cuerpo como instrumentos de justicia. Pero hay una ley que se opone y lo hace pecar. Porque si cada uno se apartó por su camino, todos los cristianos se han apartado alguna vez de alguna manera, hasta el más santo de los santos se apartó porque dice la palabra, todos nos apartamos, cada uno se apartó por su camino, cada cual tomó su camino. Llega un momento dado donde el cristiano puede experimentar cansancio, puede experimentar depresión, puede experimentar tristeza, puede experimentar muchas cosas, un cristiano a lo largo de su carrera. Y en su corazón se aparta, aunque puede seguir yendo a las reuniones y toda su actividad religiosa, pero en su corazón está enojado, en su corazón está apartado de Dios, y son etapas que todos los cristianos pasamos, ¿no? Le pasó a Jeremías, le pasó a Elías. Jeremías quería dejar de predicar, Elías quería morirse, se deprimió, se metió en una cueva, Jeremías no quería predicar nunca más, y así todos los cristianos, y a todos casi, yo creo que todos hemos tenido la misma experiencia. Queremos en un momento dado como dejar los caminos del Señor, pero dice que hay un fuego en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, que es la palabra de Dios, que se ha metido en nosotros. Cuando nosotros creímos, Dios nos hizo sus hijos, y ese fuego está en nosotros. Ese fuego, aunque la carne, la tristeza, los problemas hagan que quieran apagar ese fuego no se puede extinguir. ¿Por qué no se puede extinguir? Porque lo encendió Dios. No es un fuego extraño, sino que es el fuego de Dios que está en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, y nadie lo puede apagar, como dice el corito. El fuego que Dios encendió y ha encendido en nuestro corazón, que es su Espíritu Santo, no se puede apagar. Ningún hombre lo puede apagar, ni nosotros mismos lo podemos apagar. Y ese fuego es el fuego que está en nosotros, que está en nuestros tuétanos, porque por eso dice la palabra que la palabra de Dios, valga la redundancia, se penetra hasta los tuétanos, se nos mete adentro de los huesos, y es como un fuego en nosotros. Y por más que nos queramos apartar, no podemos, y hasta el último minuto de nuestra vida vamos a amar a Dios por que ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, podemos ver el versículo 5 que dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que a través de este sacrificio, es una prefigura de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Tomando estos versículos, Cristo se iba a ofrecer a sí mismo como la ofrenda, una vez y para siempre. Los que creen en la pérdida de salvación creen que cuando un cristiano peca, pierde la salvación y tiene que ir a pedir perdón, y ahí recupera la salvación. Es falso, obviamente, porque Cristo murió una sola vez. No es que, igual que los católicos al tomar la Eucaristía dicen que están renovando el pacto, etcétera, etcétera, que Dios le está perdonando los pecados. El pentecostalismo y las sectas por lo general la iglesia cree
que tiene que ir renovando, que nosotros pedimos perdón al Señor por motivos de conciencia y por motivos de juicio. O sea que nosotros, el cristiano peca por motivos de conciencia, pide perdón porque se siente que le ha fallado a Dios, que ha incurrido en una falta, que ha errado en el blanco, que ha pecado. Y también por el juicio de Dios, porque el cristiano también recibe juicios de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo allí en Corintios decía que algunos por tomar no con el debido respeto la cena del Señor, dice que algunos habían sufrido el juicio de Dios. Dice que estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros hasta dormían, que quiere decir que habían muerto, que Dios los había cortado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrará, eso cosechará. No quiere decir que porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados, podemos pecar libremente, o el cristiano puede pecar libremente y Dios mirará por otro lado, ¿no? Eso es lo que falsamente hacen creer a la gente estos falsos maestros, de que los que creemos en seguridad de salvación, nosotros vivimos una vida de libertinaje, una vida de pecado, una vida de lujuria, una vida de pecado, de oscuridad. Total, nuestros pecados han sido todos perdonados. Obviamente, todos nuestros pecados han sido perdonados, pero tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos amor por Dios, y tenemos respeto por Dios, y tenemos gratitud por Dios. Y además, que está el juicio de Dios. O sea, de Dios nadie se burla. Por más que mis pecados han sido perdonados, yo no me puedo burlar de Dios haciendo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios Él habita en luz inaccesible. Yo no puedo tomar a la ligera una vida licenciosa. No se puede. Ningún cristiano puede hacer eso. Primero, por amor a Dios, por respeto a Dios, por gratitud a Dios. Y segundo, porque está el juicio de Dios también. Entonces, Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo, le mintieron al Espíritu Santo, y cayó el juicio de Dios y murieron delante de los apóstoles. Eso es el juicio de Dios. Ellos eran cristianos, ellos eran salvos, pero vino el juicio de Dios sobre ellos. Queriendo decir que hay un juicio para el cristiano que peca. Por eso Juan dice que hay pecados de muerte, que hay un juicio sobre algunos cristianos que no se puede pedir porque ya Dios bajó el martillo, digamos, si se puede decir de alguna manera, sobre esa persona y no le tolera más esa vida en esta tierra y le corta. No se va al infierno, pero le corta la vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. A mayor pecado, más se acorta la vida. Por eso dice la palabra que honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos una vida de paz, una vida de bendición, y se nos alarga la vida, porque a Dios le agrada que nosotros, valga la redundancia, le agrademos a Él. El Señor se siente, si se puede decir de alguna manera, satisfecho, aunque el único que le dio satisfacción a Dios fue el Hijo. Entonces, vemos acá que había sacrificios, lo cual eran sombra y figura de lo que iba a venir, el sacrificio de Cristo. Entonces, vamos a ver un pasaje más en Pedro, que dice que, primero de Pedro, que podemos ver del versículo 16, 1:16, para poder tener debido contexto. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Ellos creen que tienen que ser religiosos, tienen que ser fanáticos. Esta gente cree que ser santo es ser fanático. Un fanático es una persona cerrada, una persona obtusa, una persona que no quiere entender. Que no quiere entender cuando está equivocado. El fanático es una persona que se deleita más en la mentira que en la verdad. Una persona fanática puede ser testaruda, puede pelear por algo que sabe que no es verdad, y sin embargo pelea, discute y sabe en su interior que está equivocado. Pero al ser fanático, lucha por esa mentira. El fanático lucha por la mentira, y ese es el problema que había acá.
que había con Gigi Ávila y toda esta gente, o todos los fanáticos. Uno habla con un sectario y es fanático, con un mormón, con un testigo de Jehová, con un pentecostal. Son gente fanática, gente que se cierra. ¿Por qué? Porque le da placer la mentira. Lamentablemente les da placer la mentira. Hasta que no recapacitan, no reaccionan. Ellos se deleitan en la mentira, saben que están en la mentira, pero no quieren escuchar. No quieren escuchar. Yo las discusiones que he tenido con algunas personas, con algunos sectarios, que ellos creen que la salvación se pierde, no me han hablado, no se acercan más a las discusiones ni sacan el tema porque no quieren reconocer que no es por obras la salvación es por gracia, por medio de la fe. No quieren hacer obras, Tengo muchas anécdotas, muchos testimonios de las discusiones que hemos tenido, los cuales no pueden responder porque las Escrituras desnuda toda esta falsa doctrina. ¿Por qué Gigi Ávila no iba al Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento es luz, es la realidad. Él siempre iba a la sombra, siempre van al Antiguo Testamento. Si usted observa que siempre ellos van al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la oscuridad, es la sombra. Gigi Ávila hablaba con la sombra y enseñaba a hablar con la sombra. Si una persona viene y empieza a hablar con mi sombra, yo le voy a decir que no está bien esta persona, que algo le falla. Y es lo que hacía Gigi Ávila, hablaba con la sombra, hablaba con el Antiguo Testamento. No iban al Nuevo porque el Nuevo les desnudaba, por dos factores, yo creo. Les desnudaba su falsa doctrina de salvación por obras y no la entendían. Al no entender lo que pasó en la cruz, no pueden entender el Nuevo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento es un intríngulis, digamos, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza para ellos. Si sacan algunos versículos, son para corroborar su falsa doctrina de que la salvación se pierde. Si no van. Es como que alguien va y viene, ¿no? O sea, van un ratito al Nuevo Testamento y salen corriendo rápido porque no lo entienden y no quieren entender tampoco. Porque si entienden que la salvación no se pierde, tienen que dejar toda la religión. Y son personas que aman la religión, aman los ritos, aman las cosas materiales. Ellos viven como en el Antiguo Testamento, como creen que en el templo está Dios. O sea, como era todo como el Antiguo Testamento. Todo, ellos hasta ungen el templo, ungen las paredes. Lo digo porque escucho los testimonios, las cosas que hablan ellos. Los escucho para estudiarlos. Para desenmascarar toda la falsedad y toda la basura doctrinal que dejó Gigi Ávila en Argentina y en Latinoamérica. Tenemos que desenmascarar esta doctrina de demonios, y lo cual raya lo que es la brujería y lo que es la hechicería. Ellos, al ungir las paredes y todo eso, están como haciendo como cosas que hacen los brujos, a veces los hechiceros, todas esas cosas. O creer que en el pan y en el vino está Cristo. Eso es lo que creen los católicos. El pentecostalismo también lo creen que cuando toman la cena del Señor, Dios está perdonando su pecado, porque eso le mal enseñan a la gente. El pan y el vino son simples símbolos, no es Cristo está a la diestra del Padre, ese no es el cuerpo de Cristo, esa no es la sangre de Cristo, es simplemente un símbolo, un recordatorio del sacrificio del Señor. Hasta Gigi Ávila ha hablado y ha dicho, y yo lo he escuchado, que dice que cuando usted come el pan, recibe sanidad. Eso es como una hechicería, una brujería, un fetiche, es algo diabólico, todas esas cosas. Y todas esas cosas la iglesia se tiene que ir limpiando de toda esa mugre doctrinal que hay y que ha dejado esta gente, que ya no está entre nosotros, pero ha dejado su falsa doctrina, la cual hay que enseñar al pueblo de que la salvación no se pierde y que todas esas cosas son fetiches, son brujería, todo eso, que son simples símbolos, nada más. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Dice 1:16 dijimos. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Está hablando a los cristianos, no está hablando para condenación. Él dice que juzga a las personas
y a los cristianos según su obra. Creen que según su obra significa que cuando un cristiano obra mal va a ser condenado. Ya hablamos anteriormente lo que es negar al Señor. Negar al Señor es no obedecer al Señor. Por lo cual, al no obedecer, nosotros no vamos a recibir la recompensa ni la alabanza del Señor, pero no significa que vamos al infierno. Por eso dice que cada uno será juzgado conforme a sus obras. Aún los cristianos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Nosotros ya estamos salvados, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. De todo lo que hicimos, como ahora dice Pedro en capítulo 4, que nos queda un resto. Nosotros aceptamos al Señor, pero nos queda un resto de vivir en esta carne. Por eso el apóstol dice que sé santo como Él es santo, o sea, que nos santifiquemos, que vivamos para Dios una vida de agradecimiento y de amor a Dios, dando un culto racional, como dice el apóstol Pablo, en nuestro cuerpo. Nuestro culto es nuestro cuerpo, no son rituales, como dice el catolicismo, que ellos tienen el verdadero culto. Esos son rituales, son ritos, son ceremonias que no tienen ningún valor. Ya eso quedó abolido, por eso dicen 7, 11 y 12 de Hebreos, que eso ya fue cambiado. Lo que es los ritos, lo que es las ceremonias y todas esas cosas, ya eso fue cambiado. Ya Cristo está a la diestra del Padre y Él es el sumo sacerdote. Y nuestro culto es ofrecer nuestro cuerpo al Señor como un sacrificio vivo y santo. Ese es nuestro culto. No ceremonias, no ritos, no porque tomo la cena del Señor voy a ser santificado. Nosotros cuando tomamos la cena del Señor estamos recordando el sacrificio, lo que Cristo hizo por nosotros, a nuestro favor, perdonando todos nuestros pecados. Simplemente es eso, es un recordatorio, no es un sacramento para limpiarnos nuestros pecados, porque Cristo en la cruz ya nos limpió de todos nuestros pecados. Nosotros cuando creímos se hizo efectiva esa salvación en nosotros. ¿Y por qué no todos los hombres son salvos? Simplemente porque no creen. Pero Cristo pagó el precio por todos los hombres. Si no hay excusa, no pueden decir los hombres delante de Dios un día, Señor, no me salvaste. Y el Señor va a decir, sí, nomás que no creíste. Y al no creer, por eso dice en 3:36 de Juan, que el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Por eso la salvación es por la fe, simplemente, por medio de la fe. Entonces Pedro dice, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero acá no está queriendo decir que porque un cristiano obra mal se va al infierno, quiere decir que tengamos un buen testimonio, que agrademos al Señor porque el Señor también juzga a los cristianos. Como dijimos de Ananías y Zafira, sufrieron un juicio, el juicio de Dios por haber mentido al Espíritu Santo. Porque de Dios nadie se burla. No por el hecho de ser cristiano no va a ser medido por Dios. Somos medidos por Dios. ¿Cuántos testimonios de cristianos que han sido grandes predicadores o buenos cristianos y de repente se han desviado malamente y se han rebelado, digamos, y ha caído el juicio sobre ellos? Pero no quiere decir que van al infierno, simplemente que Dios los cortó por su rebeldía, digamos. Por eso el apóstol Pedro dice que andemos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No santificarnos para salvarnos, porque ya estamos salvados, sino porque debemos agradar a Dios y lo hacemos de corazón, con amor y gratitud. Pero el apóstol hace una advertencia que hasta los mismos cristianos se le puede venir el juicio de Dios. Por eso, como dicen 3:10 de Gálatas, que aquellos que quieran vivir conforme a la ley están bajo la maldición de Dios. Por eso esta gente, los pentecostales y todas los que quieren vivir bajo la ley, no todos los pentecostales, porque muchos verdaderamente creen en el Señor, pero la mayoría cree que es por obras, por cumplir la ley. Hablan de la vestimenta y todas esas cosas. Todas son leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos quieren vivir bajo esas leyes para decir que se portan bien y que merecen la salvación. Entonces,
al querer vivir bajo la ley, porque lo que hizo Sisiable es poner a todo un pueblo bajo la ley, poner a todo un pueblo bajo maldición. Y toda esta gente, lo que yo puedo observar es que tienen tantísimos problemas, siempre tienen muchos problemas de enfermedades, de muertes, de accidentes, todo por querer vivir bajo la ley. Cuando una persona quiere vivir bajo la ley, querer cumplir la ley de Dios y llegar a la presencia de Dios y salvarse por medio de la ley, le empiezan a tener muchos problemas. Por eso el Señor le dijo a Pablo que Pablo quería que le saque ese aguijón que tenía en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir la ley. Nosotros si la cumplimos es para agradar a Dios. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros hacemos la voluntad del Señor. Pero aquel que hizo la verdadera voluntad del Señor, digamos, cada segundo hizo la voluntad de Dios, no como nosotros que somos criaturas pecadoras, que 10 segundos podemos hacer la voluntad de Dios y al otro momento podemos equivocarnos, como le pasaba a Pedro. En un momento reconoció que Cristo era el Hijo de Dios, la roca, y a los pocos minutos ya estaba queriendo que el Señor no vaya a la cruz, el cual el Señor le dijo, primeramente el Señor le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces como que hay momentos que somos súper espirituales y hay momentos que caemos. Y Pedro al poco minuto, a los segundos, ya estaba diciendo que no vaya a la cruz y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo porque no pones tu mira en la cosa de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así somos los hombres. Tenemos subidas y bajadas. El único que no tuvo subidas ni bajadas, sino que cada segundo hizo la voluntad de Dios fue Cristo. Por eso nosotros, nuestra salvación es por creer en aquel que cumplió la ley. Ese es el propósito de Dios, creer en aquel que cumplió la ley. No nosotros querer cumplir la ley, porque es imposible, y aquel que quiere vivir bajo la ley está bajo la maldición. Por eso decimos que este pueblo es un pueblo muy sufriente, que sufre muchas enfermedades, muchas muertes, lamentablemente, porque quieren vivir bajo la ley. Y este hombre es responsable de poner a todo este pueblo bajo maldición, porque les enseñó a vivir por ley, y aquel que quiera vivir por ley va a tener muchos problemas, muchas dificultades. Por eso Pablo decía que allí algunos cristianos sufrían el juicio de Dios, estaban enfermos, debilitados y otros dormían, y pasa así. Se debilitan, se enferman, tienen problemas, hay muchas muertes, se puede ver que hay muchas muertes en las sectas que quieren vivir bajo la ley. Porque eso no le agrada al Señor, porque hay uno que cumplió la ley y fuimos llamados a creer en aquel que cumplió la ley. No fuimos llamados a cumplir la ley para salvar, no fuimos llamados a creer en aquel que cumplió la ley. Entonces podemos ver ahora en 4, vamos a terminar acá, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que habíamos dicho, de un cordero sin mancha y sin contaminación, es lo que el Padre aceptó, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Lo que enseña esta gente es que el cristiano tiene que ofrecer su propia sangre, o sea, sus propias obras, su propio sacrificio, a través de... Yo he escuchado que esta gente y muchas mujeres predicadoras que hablan cualquier barbaridad y enseñan que si un cristiano ora poco se va al infierno. He escuchado en estos días que una de estas falsas dijo que una hermana había orado media hora, no recuerdo bien el tiempo, pero era un tiempo así, y dijo,
usted piensa que con ese tiempo usted se va a salvar. Mire la barbaridad. Dando a entender que la oración es el medio de salvación, o uno de los medios de salvación. Salvación por obra, doctrina de demonios. Uno no se salva por orar menos, orar mucho, orar poco. No se salva, uno se salva. Ya fue salvado el día que creyó, ese día fue salvado. Ese día se le limpiaron de todos los pecados, se le perdonaron todos los pecados ese día. Porque el día que la persona cree, se le perdonan todos los pecados, desde el día que nace hasta el día que muere. Porque si hubiera perdonado los pecados pasados, no se puede salvar, porque la persona sigue pecando, el cristiano sigue pecando, de alguna u otra manera. Ponga que tiene un testimonio excelente, un buen testimonio. Hay cristianos que tienen un buen testimonio desde el día que se convierten hasta el día que mueren, tienen un testimonio impecable. Pero el Señor en el Sermón del Monte dio a entender que en el corazón del hombre está el pecado, o sea que del corazón dice salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los robos, etc. Todos los pecados. Y nadie puede decir que se entregó a Cristo y no pecó más. Eso es imposible. Es imposible, porque si no sería otro Cristo. El único que no pecó jamás se fue Cristo. Y ellos hacen creer que el cristiano no tiene que pecar más. Nosotros le dimos la espalda al pecado, pero hay una ley que se opone a los malos pensamientos, etcétera, todas las cosas que pueden haber en el interior del ser humano que los hombres no pueden ver. Entonces, nadie puede decir que se entregó a Cristo, Dios le hizo, lo regeneró, le dio el Espíritu Santo, y no puede decir que nunca más pecó, porque sí pecó. Entonces, si ellos creen que la salvación se pierde, esa persona no puede salvarse, porque al pecar ya perdió la salvación. Por eso Cristo murió por todos los pecados, para darnos garantía de salvación. Pues si Dios perdonó la mitad de los pecados, estamos condenados, porque ninguno es lo que falsamente el diablo hizo, siempre es querer ser otro Cristo, o sea, considerarse sin pecado. Entonces, bueno, continuamos un poquito más, ya con esto terminamos. Dice, versículo, como leímos el 19, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, dice. O sea que Cristo ya estaba predestinado para morir por nosotros, porque sabía que el hombre está hecho del barro, de la tierra, y por más que quiera, el hombre es pecador. El único que no peca jamás, no pecó, no peca y no pecará jamás es Dios, el único. Los demás somos criaturas y somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero el día que creímos, fueron perdonados todos nuestros pecados, gracias a Dios. Y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Podemos leer, ya hablamos de Hebreos 7, 11 y 12, Hebreos 9, 22, leemos un poquito más, y queremos decir que la salvación no se pierde porque los pecados han sido perdonados, no hay más nada que pagar, no hay más nada. Si, no es como el Antiguo Testamento, que el israelita pecaba, se mataba al cordero, se le cubrían los pecados y al otro día ya volvía a pecar, o a la semana o al mes, o como sea, y tenía que volver a matar. Eso es lo que creen esta gente. Viven como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no saben lo que pasó en la cruz. No saben que en la cruz se le perdonaron al cristiano todos los pecados. No lo saben. Si yo no lo sabía eso. Y si lo sabía, no lo quería saber, digamos, si se puede decir de alguna manera. O cerraba los ojos, los oídos, ante la verdad de que todos los pecados habían sido perdonados. El 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados sin remisión de sangre. O sea que no había manera, o no hay manera, de recibir el perdón de los pecados. Si no fuera la sangre preciosa de Cristo, es la única que tiene valor para perdonar todos nuestros pecados.
Y dice, como habíamos quedado, con esto podemos ir terminando, es un tema profundo, lindo, muy precioso, pero que la iglesia mucho desconocíamos, ¿no? Y ahora que podemos estudiar las escrituras y podemos tener más acceso a mucho más, digamos, mucha literatura que antes no podíamos, o diccionarios, o métodos de estudio que no conocíamos y se nos han enseñado, y sobre todo la revelación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela, el que quita el velo es el Espíritu Santo. Por más que una persona estudie mucho, si no tiene al Espíritu Santo nunca va a llegar a nada, digamos, va a llegar siempre a la conclusión de salvación por obras. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la salvación, porque ¿cuál es el problema que tiene el cristiano? Que el cristiano se siente condenado. Yo al escuchar la radio escucho a esta gente, ¿no? Los condenadores, que dicen que el pueblo dice que no cree, le dice. El pueblo no cree que sus pecados han sido perdonados. Claro, si ellos le dan garrote, y siempre le dicen que están pecando, dan un plazo y pecan, todo es pecado. Entonces el cristiano se siente pecador, siempre se va a sentir pecador. Si no ora 3 horas, usted imagínese que de arriba del púlpito le dice, usted tiene que orar 3 horas, y si no ora 3 horas, no oro nada. Una persona tiene muchas ocupaciones, un cristiano tiene que trabajar, tiene que hacer muchas actividades, y muchos no pueden. Quisieran orar, pero no pueden. Entonces oran 2 horas y ya se sienten culpables, ya se sienten mal, se sienten que le han fallado a Dios por la enseñanza que le reciben. Entonces, y ellos se quejan y dicen, ¿cómo puede ser que no sientan perdón? ¿Cómo van a sentir perdón si le están poniendo y le están llenando de leyes? Porque si al haber leyes hay pecado, si no hay ley no hay pecado. Entonces, al llenarlo tanto de tantas leyes, de tantas cosas, de que no tiene que faltar el ayuno, que tiene que orar 3 horas por día, o 1 hora, póngale 1 hora, ya 1 hora es un tiempo considerable de oración, es un buen tiempo de oración, pero eso no se mide por tiempos físicos, digamos, cronológicos, sino que se mide por la calidad que yo tengo con Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, orad sin cesar. La comunión con Dios es constante. Una persona puede estar 24 horas orando a Dios sin ningún problema, porque tiene comunión con Dios, aún en los sueños, habla con Dios. Puede un cristiano, pero esta persona le exige que tiene que estar arrodillado, y si no se arrodilla no es oración, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo llenan de leyes, entonces el cristiano se siente culpable por todo. Entonces, vamos a leer 4, dice 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso es lo que no entienden esta gente. Cristo terminó con el pecado. Ya al cristiano no se le computa el pecado. Dijimos anteriormente que el cristiano peca y recibirá el pago de ese pecado de parte de Dios, el juicio de Dios. Pero ya no se le computa para condenación. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Está la concupiscencia nuestra, o sea, los deseos pecaminosos que nosotros tenemos de nuestra carne, porque cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, por sus propios deseos carnales. No, el pecado como que no está afuera, sino que está adentro. ¿Por qué? Porque por ellos hablan de la vestimenta y vamos a hablar en otro video de lo que es la vestimenta. Ellos hablan de cosas externas. Sabemos que el cristiano debe vestirse pudorosamente, decorosamente, pero ellos lo hacen ya una idolatría a la vestimenta. Dice, porque para el corrupto todas las cosas le son corruptas. Si una persona es impura interiormente, todo lo va a ver impuro, todo lo va a ver mal, porque sus ojos están manchados, digamos, con la impureza. Por eso el apóstol Pablo decía que
muchos tienen los ojos llenos de adulterios, o sea que en sus ojos hay adulterio, va a haber todo mal, todo lujurioso. Entonces, es según con el lente con que se mire, por eso decía el apóstol, para el que es impuro todo le es impuro, pero para el que es puro todas las cosas le son puras. Entonces, la concupiscencia, por un lado, del hombre, o sea, la voluntad del hombre a pecar y la voluntad del Señor. Por eso el apóstol dice que el resto que nos queda en la carne andemos santamente, tengamos un buen testimonio delante de los hombres y delante del Señor. Entonces, no quiere decir que una persona no ande en santidad va al infierno, porque ella ha sido salvada. Sí, está en las manos del Señor y Dios se encargará de esa persona. Por eso dice en Juan que hay personas que ya no podemos orar porque el juicio de Dios ya está sobre ellos. Ya Dios emitió su juicio, ya Dios terminó con ellos. Ya los días, digamos que se puede decir, están contados en esta tierra. Por eso dice que había pecados que son pecados de muerte, pecados donde el juicio de Dios está sobre esa alma. Pero no es para condenación, no es para condenación. Por eso decía Pablo, cuando allí en Corintios 5, que esta persona vivía en una relación incestuosa, este cristiano decía que lo entregó a Satanás para que reciba el juicio, porque seguramente el Espíritu Santo lo guió a decir esas palabras, y esa persona estaba bajo el juicio de Dios. Había sido entregado por el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, a estar bajo el juicio de Dios. Entonces la persona estaba en las manos del Señor y ya el pueblo no puede hacer nada ante esa extrema situación. Lo que queremos decir, llevamos a un extremo, a un punto extremo, pero el cristiano recibe el juicio de Dios si cruza los límites, digamos, que Dios ha establecido para ese cristiano, porque todos tenemos cierto límite. Dios nos pone límites a nosotros como cristianos. Dios permite muchas cosas en nuestra vida, cometemos faltas, erramos mucho, pero hay ciertos límites que no. Una vez que pasamos esos límites, ya como que Dios ya tiene que emitir un juicio sobre el cristiano. Por eso el apóstol Pedro decía que en todo lo que nos resta en nuestra carne, que andemos, como dice acá, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, que no andemos conforme a la concupiscencia de los hombres, o sea, en los deseos, en un libertinaje, como se dice que los que creemos en seguridad de salvación andamos en libertinaje, lo cual es totalmente falso. Al contrario, andamos libres, andamos mejor, nos sentimos totalmente liberados, que ya no nos sentimos condenados. Y pecamos menos, se peca menos porque ya uno se siente libre del pecado, que el pecado ya no me condena. Y todo lo que hago, lo hago por amor a Dios, agradecimiento a Dios. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Hay muchos textos para hablar sobre la seguridad de salvación, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que han creído. Así como Noé le creyó a Dios y construyó el arca y se metió en el arca, así nosotros también cuando creímos estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. El arca es Cristo. El arca no es la iglesia, el arca es Cristo. Nosotros cuando creímos fuimos salvados. Esa es la salvación. Cristo pagó por todos nuestros pecados y no hay manera que podamos ser condenados. Dios le bendiga.